centrales del texto. Eh, este es un capítulo que creo que vamos a tardar unas 2 o 3 sesiones en leerlo completo. No vamos a correr como los demás, o como los dos anteriores, que son capítulos, en mi entender, pues, si no bien básicos, son capítulos con material que estimo que cualquier estudiante de budismo con cierta trayectoria, pues los conoce. Y aunque dentro del capítulo pasado se tocaron temas interesantes y que no son obvios, eh, no creo que tengan mayor dificultad. Aquí es donde realmente comienzan ya los problemas de orden filosófico y donde vamos a empezar a ir más despacio, a tratar de pararnos, explicar más o más profundamente y eh, tratar de que realmente todos entendamos de qué se trata conceptualmente la vacuidad, cómo está conceptualmente, eh, no dividida, sino conceptualmente aproximada a la vacuidad de manera gradual por las diferentes escuelas, a través de los diferentes siglos en el budismo, cómo se aproxima conceptualmente la vacuidad hasta que se llega a la forma definitiva que tiene hoy, que es la forma de prasangika, de Yamaka prasangika, que es la manera filosófica más detallada, más fina que existe para describir conceptualmente la vacuidad. Eh, Aquí realmente para mí comienza el, el propósito de este curso, y es la razón por la cual me pareció interesante dictar este curso, que en conjunto con el curso de Yogacara creo que prepara bien la visión para hacer otros cursos, quizás en otro tipo de aproximación un poco más, no elevada, porque aquí se trata de la visión de Prasangika, es la visión más elevada de todas desde el punto de vista del budismo, sino desde un ángulo diferente, que es el ángulo de las tradiciones de autoliberación. Muy bien, entonces comenzamos. Antes de comenzar, una breve recopilación. Hoy subí los materiales que debía en Classroom. Tienen por supuesto el capítulo 3, tienen el resumen del capítulo 2, el video del capítulo 2, tienen la evaluación. La evaluación esta vez es un poco más profunda, un poco más complicada para quienes quieren hacer la autoevaluación. Creo que va a ser un poco, va a tener más reto esta evaluación. eh, y quisiera en las evaluaciones que vienen mantener este mismo nivel de profundidad, de calidad, de manera que quienes deseen, digamos, asentar conocimientos y repasar un poco esto, pues estas evaluaciones van a servir justamente. Ese es el propósito de la evaluación, no tiene ningún otro. Las evaluaciones no tienen ninguna puntuación, ninguna nota, ni se está tratando de evaluar a nadie. Una vez que se terminan las evaluaciones, pueden volver a repetir la evaluación si fallaron en alguna pregunta o, o quieren sencillamente volver a repetirlo. En la siguiente apertura del quiz, las preguntas automáticamente se van a barajear, van a salir en orden diferente, de manera de que pues no respondan de memoria, sino que vuelvan realmente a hacer la evaluación. Bueno, también coloqué el libro de La Revolución de la Atención de, de Alan Wallace, y también coloqué algunos otros materiales relativos a eh, aquiescencia mental, a calma mental, a shamatha, porque creo que son siempre interesantes de tener.
como ya les dije la otra vez, creo que leer el libro de Alan Wallace, el libro de la Revolución de la Atención, es algo que creo que queda mucho leyendo y quita muy poco. Me parece que es una lectura, yo diría, imprescindible, no para un budista, sino realmente para cualquier persona que quiera dominar la técnica de calma, la técnica de juiciencia mental. Bueno, entonces comenzamos como siempre con refugio bodhisattva, toma de refugio hasta alcanzar la esencia misma de la iluminación, tomo refugio en los Budas, me refugio igualmente en el Dharma y en la asamblea de los Bodhisattvas. Hasta alcanzar la esencia misma de la iluminación, tomo refugio en los Budas, me refugio igualmente en el Dharma y en la asamblea de los Bodhisattvas. Hasta alcanzar la esencia misma de la iluminación, tomo refugio en el Buda, me refugio igualmente en el Dharma y en la asamblea de los Bodhisattvas. Tal como los Budas del pasado engendraron la mente del despertar y se adiestraron en forma gradual en las disciplinas de los Bodhisattvas, así también, para el beneficio de los seres, haré emerger la mente del despertar y en estos preceptos paso a paso me aplicaré y adiestraré. Bueno, muy bien, comenzamos entonces la lectura. Me interrumpen, por favor, en cualquier punto que crean o consideren necesario. Ya sacaron las prisas, vamos a ir despacio en lo sucesivo. Los conceptos de existencia intrínseca. Todas las cosas carecen de existencia intrínseca. La visión correcta es la visión supramundana. Supramundana es más allá de lo mundano, más allá de lo convencional, más allá del mundo normal, más allá de la visión humana normal, de la visión sintiente normal, que es la visión de realidad y separación. En los anteriores capítulos he usado los términos ausencia de existencia propia, intrínseca o inherente y vacuidad casi de forma sinónima. Estos son conceptos clave en el budismo que surgen de las primeras enseñanzas del Buda, el Sutra de las Cuatro Nobles Verdades, donde menciona la visión correcta o la noble visión correcta como uno de los aspectos del noble óptuple sendero. La importancia de conseguir la visión correcta o la noble visión correcta, la clara comprensión de la forma en que las cosas y acontecimientos, o que las cosas y fenómenos existen realmente, está más allá de toda duda. Pero lo que eso implica realmente es un asunto de gran debate. En cuanto a la visión mundana, o sea, la visión sintiente, normal de todos los días, y la supramundana, de la que hemos hablado en el capítulo anterior, decir que la visión correcta equivale a la visión supramundana, ya que tiene la suficiente fuerza como para liberarnos de los engaños y capacitarnos para experimentar la liberación y la iluminación. Todas las tradiciones budistas están de acuerdo en que esto conlleva la visión clara de una idea muy importante que impregna todas las enseñanzas del Buda, el anatma o el no yo, ausencia de un yo sólido o ausencia de existencia propia o intrínseca. Este concepto es común en todas las escuelas del budismo, cuyas diferentes interpretaciones son lo que vamos a ver en este capítulo. Todas las cosas carecen de existencia intrínseca. La visión correcta, la ausencia de un yo sólido, la ausencia de existencia intrínseca, la vacuidad, la visión superior, no importa los términos que usemos, todos consideran cómo nos vemos a nosotros mismos y a los fenómenos y cómo tal nos conducen a los cuatro sellos, los principios básicos del budismo. Y esto sería interesante que los principios básicos del budismo, los cuatro sellos del budismo, es interesante que lo memorizaran, es algo como budistas, me imagino que aquí todos somos budistas, como budistas es bonito eh,
saber qué son los cuatro sellos, cuáles son las marcas que nos identifican como budistas. Yo no voy a utilizar el término identificar, las marcas que nos alinean. Es decir, quien vea la vida, quien vea la realidad de esta forma, está alineado con la visión del Buda. Eso no te hace budista, no nos hace budista, pero nos hace estar de acuerdo con esa visión. Entonces, la primera marca, todos los fenómenos compuestos son transitorios o todos los fenómenos compuestos son impermanentes. ¿Qué es un fenómeno compuesto? Un fenómeno compuesto es todo aquel fenómeno que tiene partes. Y si damos, mm, digamos, damos una visión en 360 grados a cualquier, absolutamente cualquier cosa o fenómeno que tengamos enfrente, nos vamos a dar cuenta, si analizamos suficientemente, vamos a entender que ninguno, absolutamente ninguno de esas cosas y fenómenos son unitarios. Todos están compuestos por partes. Y esas partes están compuestas por subpartes. Y esas subpartes están compuestas por otras partes. Y así hasta el infinito. Es una regresión infinita. O sea, nunca podemos encontrar algo que no tenga partes, que no esté a su vez compuesto por partes aún menores o más pequeñas. ¿Ok? Eso es un principio fundamental del budismo, la no unidad. El nunca poder llegar a una partícula, por decirlo de alguna manera, o alguna entidad que sea, que ya no sea divisible, que ya no sea objeto de, no esté compuesta por partes adicionales. Porque si pudiéramos llegar a esta unidad, si esa unidad existiera en la vida mental, en la vida física real, si existiera, entonces esa partícula sería una partícula divina, sería una partícula de Dios, sería una partícula que cumple con las exigencias de algo que tiene vida intrínseca. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Entonces, para el budismo, el Buda descubrió hace 2500 años, descubrió, porque no fue que lo inventó, lo descubrió porque eso es parte de la realidad, que todo, absolutamente todo, todo, siempre está compuesto por partes. ¿Ok? No hay nada unitario, absolutamente nada unitario, nada. Entonces, el estar de acuerdo con esa visión, que no es fácil estar de acuerdo con la visión unitaria. Cuidado, no estoy diciendo que sea sencillo. Tiene que ser objeto de análisis, entender que todo está compuesto por partes. Aunque la ciencia, sobre todo los físicos, han gastado billones y miles de billones y cientos de billones en todo tipo de experimentación, en los colisionadores de partículas, los colisionadores de hadrones, tratando de buscar esa última partícula que sea como la base de todo. Eso ha sido, digamos, la ciencia ha estado detrás ha estado detrás de eso de siempre, desde que la ciencia es ciencia, siempre tratando de encontrar la base de todo, la base universal, la partícula de Dios, para encontrar qué es lo que finalmente siempre encuentran, que esa partícula, porque las partículas que pudieran ser candidatas a eso, sencillamente siempre pueden ser subdivididas en otras partículas adicionales. ¿Ok? De manera que no hay ninguna manera, absolutamente ninguna manera de que exista un elemento, una entidad unitaria. No la hay. ¿Sí? No es sencillo estar convencido de eso. Es objeto de análisis. Hay que entenderlo, hay que entenderlo, hay que pensar sobre eso, hay que analizar sobre eso, hay que entender las implicaciones que tiene eso. Hay que entender las implicaciones porque
el 0, el 1, el -1, el 4, el 5 son sencillamente números referenciales que no tienen existencia autónoma, que no tienen existencia física. El 0 no existe, ni existe el infinito tampoco, que serían quizás los dos polos. De manera que los extremos nunca existen. Nunca hay nada unitario, definido, último en ninguna parte. Entonces, todo el mundo físico flota en una permanente, en un permanente movimiento, en un permanente baile entre todos los componentes del mundo físico. Y el mundo físico se sostiene en nada, en absolutamente nada. Hay, por supuesto, leyes que gobiernan el mundo físico, la ley de la gravedad, la ley la ley las leyes de lo que se llama magnetismo, las leyes de la fuerza débil y la fuerza mayor en la energía atómica y nuclear, la escala cuántica, pero, digamos, todas son fenómenos que son compuestos. Nunca ninguno es uno. ¿Ok? Nunca, ninguno. Una Bueno, pregunta. esa es, adelante. Este es el más complicado de todos, además son muy sencillos. Este es realmente complicado. Eso tiene que ver también, se me vino a la cabeza ese experimento de la doble rejilla, donde observan que la partícula se comporta como partícula y como onda. Es que hasta la misma materia en esos análisis sometidos a, pues esas partículas sometidas a análisis, miran cómo esa partícula a la vez es onda, entonces es como nada es estático y además de eso no tiene unas características como lo vemos como si fuera realmente materia. O sea, es que la misma ciencia se ha encontrado con estos dilemas. Yo no sé ahí si esto cabe o no cabe o cómo se... Cabe perfectamente. Esto es, digamos, es parte de todo esto. Tú estás hablando de mecánica cuántica, estás hablando del famoso experimento de la rejilla, donde se pasan una serie de haces de fotones y los fotones tienen un patrón eh, de partículas mientras se observan, mientras hay un observador, y cuando no hay un observador, los fotones tienen un patrón de ondas. ¿Ok? Esa es el famoso, eso tiene unas implicaciones muy importantes de la dualidad de toda la materia en ser, a veces ser ondas, a veces ser partículas. Fundamentalmente, la mecánica cuántica, a través de toda su teoría, eh, que es la teoría de la mecánica cuántica, que es incomprensible dentro de lo que es la lógica mundana, es la teoría física más exitosa de la historia de la humanidad. O sea, es la teoría física que mejores resultados prácticos cuando se apoyan sobre esa teoría han dado que ninguna, absolutamente ninguna otra teoría. Quiere decir que la teoría de cuántica, aunque sea contraintuitiva, aunque nadie entienda realmente la teoría cuántica está bien descrita matemáticamente, la teoría cuántica es una aproximación matemática que describe la realidad de una manera bastante fiel. No la realidad, el mundo físico, el mundo subatómico, bastante bien. Y pues, fundamentalmente esa teoría dice, o de los postulados que tiene, más importante, es que las partículas están siempre en un estado de potencial. Es decir, una partícula, un electrón, por ejemplo, que es un componente de un átomo, está en todas potencialmente en cualquier sitio de la órbita de un átomo, del núcleo de un átomo, en cualquier sitio. Potencialmente está en todas partes, pero solamente está en un sitio específico cuando se hace una observación. Es decir, cuando hay un observador, entonces se dice que la ecuación de estado del electrón colapsa y colapsa en una partícula definida. Es decir, la mecánica cuántica
establece que la única manera de que exista una realidad concreta, por supuesto realidad imaginaria, pero que existe una realidad apreciable, es que existe un observador. Sin la presencia de un observador, todo está en potencial. Todo es potencial. Y eso lo que hace es confirmar absolutamente el que no hay nada unitario. Si todo existe realmente en potencial de manifestación y solo se manifiesta cuando hay un observador, estamos hablando de Yogacara. Estamos hablando de Yogacara, que es exactamente la posición de Yogacara. Las cosas existen cuando hay una mente que las observa. ¿Por qué? Porque todo surge en dependencia de la conciencia o de la mente que lo observa. Entonces, el budismo es de las tradiciones espirituales que mucho antes de que toda esta ciencia maravillosa, extraordinaria, moderna existiera, ya había postulado, o ya dentro de sus principios filosóficos, había ya postulado que era la única manera posible de existir. Sin extremos, sin base, sin nada sólido, sin nada unitario. ¿Ok? Eh, yo tengo por ahí un escrito que hice cuando era estudiante, que presenté como un trabajo final, que cuando lo presenté causó eh, bastante revuelo entre los profesores a los que se lo presenté. Lo voy a recoger en algún sitio, lo voy a recoger y se los voy a dar. Pero básicamente, esta es la manera como quiero terminar este primer punto, que es por largo uno de los más importantes, o el más importante de los cuatro sellos budistas, es la falta de unidad. O sea, todos los fenómenos compuestos son impermanentes. Porque son compuestos, son impermanentes. Son impermanentes porque son compuestos. Porque si no fueran compuestos, si fueran unitarios, serían permanentes. Llegamos a algo que ya no puede ser dividido, algo que no tiene cambio. Vamos a imaginar, vamos a hacer este experimento mental. Yo creo que lo he explicado en otras clases, quizás en otros grupos. Pero vamos a hacer el siguiente experimento mental, que creo que es interesante. Vamos a tomar una torta de chocolate. Chocolate porque me gusta mucho el chocolate. Una torta de chocolate, hemos hecho una maravillosa torta de chocolate y ahora tenemos una herramienta, tenemos un cuchillo láser que me va a permitir cortar esa torta tan finamente como sea necesario. Entonces lo primero que voy a hacer es que voy a cortar la torta en 10 pedazos. ¿Ok? Cortarlo en 10 pedazos y de los 10 pedazos voy a tomar uno solo, un décimo a la torta. Lo demás lo voy a poner aparte. Y ese décimo de torta lo voy a volver a cortar de nuevo en 10. Y voy a tomar un décimo de esa torta y voy a ponerlo demás aparte. Ese segundo décimo de torta, voy a agarrar mi herramienta mágica y voy a volver a cortarla en 10. Voy a tomar un décimo y dejarlo otra parte. Voy a tomar ese décimo y con mi herramienta mágica la voy a volver a cortar en 10. Tomo un décimo, lo demás lo dejo aparte. Y así voy cortando la torta. Entonces, la pregunta es, ¿dónde termina el mundo físico que conocemos? ¿Cuántas veces tengo que subdividir, cortar el trozo de torta en 10 para que el mundo físico que conocemos se acabe? Es decir, lleguemos a la escala atómica. Y aún con mi herramienta es lo suficientemente buena y mágica para seguir cortando inclusive a escala atómica. Entonces, les voy a decir, ¿ok? Después de 13 cortes, 13, apenas 13 cortes, se acabó el mundo que conocemos. Ya entramos en el mundo de las partículas, apenas repitiendo el proceso 13 veces.
13 veces. 13. Ahora vamos al revés. Vamos a hacer un experimento diferente. Ahora esa torta que he hecho, voy a suponer que tengo hornos suficientemente grandes para multiplicar la torta por 10. Es decir, ahora no voy a hacer esa torta, sino voy a tomar esa torta y voy a hacer una torta 10 veces mayor. Y después voy a hacer una torta 10 veces mayor. Y después voy a hacer una torta 10 veces mayor. ¿A qué escala? ¿Cuántas veces tengo que repetir hacer una torta 10 veces mayor para que lleguemos a la masa y a los volúmenes de los cuerpos más masivos del universo, que son los agujeros negros? Pues también, extrañamente, entre 13 y 14 veces. Es decir, todo nuestro universo, el universo nuestro humano conocido, está entre 10 a la menos 13 y 10 a la 3. ¿Y qué pasa de 13 a 1000, a 2000, a infinito por debajo? ¿Y qué pasa en 13 a 1000, 2000, infinito por arriba? Son dimensiones absolutamente desconocidas para nosotros como seres humanos. Y cuidado, cuidado, no importa cuántas veces corte la torta, siempre la puedo volver a cortar y dividirla en 10 veces. No importa. ¿Ok? La física cuántica me lo permite. Y puedo cortar la torta ad infinitum y nunca voy a llegar a cero. Jamás. El cero no existe. Siempre es un número que cada vez está más cerca del cero. Pero a la vez que está más cerca del cero, se va alejando más y más y más y más y más y más del cero. Del lado del infinito es exactamente lo mismo. No importa cuántas veces yo multiplique por 10 el tamaño de la torta, nunca voy a llegar a un número máximo que no pueda crecer más. Siempre voy a poder seguir creciendo más. Las tortas siempre van a ser cada vez más grandes. Van a ser más grandes del tamaño de este universo, van a ser más grandes del tamaño de los universos, van a ser, pero siempre puedo crecer. Nunca hay un número por arriba tampoco. Y cuanto más grande es, más lejos estoy de números mayores. Entonces, si no puedo ir por debajo al cero y no puedo ir por el otro lado, al infinito, nunca tengo algo definitivo, ni por lo pequeño, ni por lo grande, nunca. Entonces, ¿qué es lo que queda? Si los extremos están fuera, si el cero y el infinito no pueden ser nunca, nunca podemos llegar, físicamente nunca podemos llegar, cortando la torta o haciendo las tortas más grandes. Nunca podemos llegar. ¿Qué quiere decir? Que el cero y el infinito no son existentes. Y al no ser existentes son lo mismo. Lo único real es todo lo que está en el medio. Y esa es justamente la tesis del camino del medio. Es la tesis centralista. Los extremos no existen, solamente existe todo lo intermedio. Por eso nada nunca puede ser unitario. Y por eso todos los fenómenos compuestos, y la torta es un fenómeno compuesta, es transitorio. ¿Qué significa que es transitorio? Es impermanente. ¿Por qué es impermanente? Porque sigue estando compuesto por partes. Y las partes siempre pueden ser divididas. Si yo tomo un vaso si yo tomo un vaso y lo suelto en el suelo, lo suelto desde una altura, el vaso va a caer y se va a partir en partes. Si tomo una parte del vaso y la vuelvo a ver, se va a partir en más partes.
Y si tomo una parte y lo doy con martillo, va a salir más partes. Y así hasta el infinito. Todos, absolutamente todos los fenómenos, cosas, fenómenos, objetos y fenómenos son siempre compuestos. Y en la medida que son compuestos, son impermanentes. ¿Por qué son impermanentes? Porque siempre están sujetos a cambio de desagregación o a cambio de agregación, porque yo puedo tomar diferentes partes, ¿verdad? Y construir un objeto. Y puedo tomar luego diferentes objetos y construir otro objeto más grande, como en el caso de la torta, o como en el caso de armar un vehículo, de armar una bicicleta. Más adelante vamos a ver, hacer un ejercicio budista clásico muy importante con respecto a este concepto. Pero este concepto es fundamental, el concepto de la falta de una estructura única, la falta de una estructura unidimensional, de una estructura eh, indivisible, la falta de unicidad. No hay unicidad en el universo. No hay. En el universo ni físico ni mental. No existe. Es un oxímoron, como dicen los americanos. No existe, no hay ninguna posibilidad de que haya algo único. Y eso es el principio universal del budismo porque lo hace absolutamente diferente a todo el resto de las tradiciones, tanto orientales como occidentales, como de cualquier parte de la galaxia. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace diferente? Porque cuando se invoca a un dios que puede ser Brahma, o un dios que puede ser el dios cristiano, o el dios musulmán, o cualquiera de los dioses, ese dios, su característica fundamental es la indivisibilidad. Los dioses son indivisibles, son únicos. Ellos contienen todo. A un dios no se le puede meter algo y hacerlo más grande, ni sacarle algo y hacerlo más pequeño. Esa es una cualidad fundamental de Dios, aparte que tiene otra, por supuesto, pero esa es una cualidad fundamental de Dios. Y el budismo dice, eso no puede ser. No, no lo dice el budismo, dijo el Buda hace 2500 años. Eso es imposible. Eso que están diciendo no puede existir, es imposible que exista, porque la existencia de Dios, la existencia de algo único, la existencia de algo indivisible, de unicidad, sencillamente va en contra absoluta de toda nuestra experiencia de todos los días. No existe, no puede existir. ¿Por qué? Porque algo único es fundamentalmente inerte. No puede interaccionar con otras cosas, con otros objetos. ¿Por qué no puede interaccionar? Porque no puede dar algo y recibir algo a cambio. No puede moverse alrededor de otras cosas. Son permanentes, son únicos, son inertes, son objetos inertes. Entonces, el Buda claramente entendió que esos objetos inertes no existen en ninguna parte, en ninguna parte. ¿Sí? Entonces, este es un punto bien importante, filosóficamente muy importante, en el que les pido que piensen y lo analicen en la medida que les sea interesante, por supuesto. El segundo punto, ¿por qué? ¿Qué nos alinea? ¿Cuál es el segundo punto que nos alinea con la mentalidad del Buda? Todas las cosas contaminadas son sufrimiento. Bellísimo. ¿Qué significa? ¿Qué es un objeto contaminado? Eso lo vimos claramente
en Yogacara. Un objeto contaminado es un objeto sobre el cual hemos colocado de manera inconsciente nuestras dos oscuraciones, la oscuración de realidad y la oscuración de separación. Hemos contaminado un objeto originalmente puro que no tiene ni realidad ni separación, lo hemos contaminado con nuestra ignorancia. Inconscientemente hemos colocado sobre ese objeto realidad, realidad sustancial de su lado, vida propia de su lado, colocado, y hemos colocado separación. Separación en sujeto, objeto, observador, observado, yo, mundo. Entonces, dice el Buda, dice el budismo, cualquier objeto contaminado con nuestras imputaciones, lo estoy poniendo yo, es sufrimiento. ¿Por qué es sufrimiento? Porque en la medida en que nos autoengañemos compulsivamente, inconscientemente, nos autoengañemos sobre la naturaleza auténtica de todas las cosas y fenómenos, en esa medida generamos lo que se llaman los dos o los tres venenos, los venenos, que son cuál, si algo, si algo es separado, si algo es real, entonces tengo fundamentalmente, son tres, pero para hacerlo más fácil, tengo dos opciones. O me gusta o no me gusta. O me es indiferente, pero vamos a ponerle no me es indiferente por ahora, porque no es indiferente, me es indiferente es igualmente sufrimiento. Lo he explicado muchas veces, pero ahora quiero no entrar en ese detalle. Si me gusta, mi mente se acerca, mi mente se desplaza hacia el objeto. Si no me gusta, mi mente se desplaza en contra del objeto. Hay movimiento hacia el objeto a favor o en contra. En el sentido de que me gusta y no me gusta son extremos. Me gusta y no me gusta es exactamente lo mismo, solamente que producen sentimientos diferentes, emociones diferentes, pero son exactamente lo mismo, no es el inverso del otro. ¿Y por qué me gusta algo o no me gusta algo? Que es real y separado. Y esto lo explicamos ampliamente también en el curso pasado. Me gusta en la medida en que ese objeto, o esa cosa, o ese fenómeno, se alinea con con el agrandamiento, con la validación de mi ego, de mi yo. En la medida que ese objeto se alinea con esa supervivencia, con ese agrandamiento, con esa validación de mi yo, de mi ego, en esa medida me atrae. Cuando el objeto va todo lo contrario, cuando no está alineado con la supervivencia, con el agrandamiento, con la validación de mi yo, entonces no me gusta, me alejo del objeto. ¿Sí? Y por supuesto, cada ser humano, cada ser sintiente, tiene diferentes actitudes hacia el mismo objeto. Hay seres humanos, hay seres sintientes que un mismo objeto les atrae y a otros lo rechazan. Porque tienen, digamos, puntos de vista diferentes en qué conviene al ego y qué no conviene hacer. Pero mientras esté el ego presente, mientras esté el yo presente, y el yo aparece inmediatamente con el primer eslabón de la cadena de surgimiento dependiente, que es avidya, que es ignorancia, que es marikpa, no reconocimiento, en esa misma medida, entonces todos los objetos contaminados son sufrimiento. Y ese sufrimiento es la palabra que usa el budismo, dukkha, pero dukkha no es realmente sufrimiento, es inconformidad. Vamos a ponerlo más suave.
Desaveniencia. Todos los objetos contaminados producen desaveniencia, producen inconformidad, producen dolor, producen sufrimiento. ¿Por qué? Porque hemos demostrado varias veces que no importa si algo nos gusta o no nos gusta, al final ambos producen sufrimiento, producen inconformidad. ¿Ven? Tercero, está claro hasta ahora, que son muy importantes estos cuatro puntos, fundamentales. Ojalá se los aprendan todos de memoria. Tercero, todos los fenómenos carecen de existencia intrínseca. ¿Ok? Todos los fenómenos, todos los fenómenos carecen de un yo. Todos los fenómenos carecen de Atman. Todos. Que es, por supuesto, una consecuencia de los dos anteriores, sobre todo el primero. Nada puede tener existencia propia de su lado, intrínseca, nada puede ser unitario, nada puede ser permanente. Ese es el tercero, que es más sencillo. Y el cuarto, finalmente, eh, y lo voy a aclarar, en el budismo Theravada solamente son tres los sellos del budismo, estos tres primeros. El Mahayana introduce un cuarto, y a mí me encanta que este cuarto esté introducido, que no se quede en esa visión un poco negativa del Theravada, el Hinayana. Y el cuarto sello del budismo es Nirvana, es la paz verdadera. ¿Qué es Nirvana? Nirvana, ¿cómo definimos Nirvana? Nirvana no es otra cosa, oígase bien, que la extinción de las emociones aflictivas. Más nada. Nirvana no es no dualidad. La no dualidad es otra cosa. Nirvana llega hasta el momento en que todas nuestras aflicciones emotivas o todas nuestras emociones afligidas cesan, se apagan. Ese es el momento de Nirvana. Y eso es como se define Nirvana. Nirvana es una extinción, como la extinción de una llama. Se extingue esa llama. ¿Por qué se extingue la llama de Nirvana? Porque ya no están presentes las causas y las condiciones que hacen que esa llama esté prendida. Ya no está el combustible necesario para que esa llama siga ardiendo. ¿Cuál es el combustible para que la llama de samsara arda? La ignorancia. El no reconocer, el no realizar cuál es el modo último de existencia de todas las cosas del fenómeno. Eso es técnicamente ignorancia. Mientras la ignorancia está presente, la ignorancia sirve como el combustible de samsara. Cuando la ignorancia cesa, debido a causas y condiciones, debido a causas y condiciones, entonces se crean las causas y condiciones para que emerja el cese de esas aflicciones que nosotros que mismos. ¿Ok? Entonces, los cuatro sellos del budismo. Todos los fenómenos compuestos son transitorios. Todas las cosas contaminadas son sufrimiento. Todos los fenómenos carecen de existencia intrínseca. Nirvana es paz verdadera. ¿Ok? Bello. ¿Alguna pregunta? ¿O seguimos? Una pregunta, ¿Vale? Antonio, cuando se da ese último punto de nirvana, puede suceder que también, como ya no existe esa ignorancia, se pueda acceder a esa sabiduría divina y pueda romperse la ilusión de la dualidad. O sea, No, no, ¿no? no, no, no. Son dos cosas diferentes. Son dos procesos diferentes. Ah, ok, Son dos ok, procesos diferentes. gracias.
El cese de las emociones aflictivas es un proceso, el cese de la dualidad es otro proceso. Puede haber nirvana en dualidad, perfectamente. En términos de Theravada, eso se llama un arhat. Un arhat es aquel discípulo budista que por diferentes medios, ya bien sea oyendo la palabra del Buda, ya bien sea eh, retirándose a meditar, haciéndose un yogi de cavernas, eh, ha logrado hacer que cesen las emociones aflictivas porque ha realizado y visto directamente la vacuna. ¿Ok? Para ese yogi, cesa de manera permanente, cesan las aflicciones. Y al cesar las aflicciones, ese yogi vive en un estado no afligido, pero dual. El error cognitivo, que es la dualidad, que es un error cognitivo, es un defecto cognitivo, es una enfermedad cognitiva, porque nada es dual, lo sigue teniendo, digamos, la cualidad de reconocer, la cualidad de realizar la manera de existencia última de todas las cosas y fenómenos no asegura la, la corrección del error cognitivo. ¿Por qué no la asegura? Porque si bien nuestros hábitos, y tenemos que volver a la Laya Viñana, nuestro conjunto de hábitos de imputar realidad y reimputar separación, nuestros hábitos de imputar realidad han cesado, hemos logrado transformar el hábito de la ignorancia por el hábito de la sabiduría, todavía no se hemos podido corregir el error cognitivo porque aún nuestro Laya Viñana sigue teniendo trazas, sigue estando perfumado por nuestros hábitos. Es como si ponemos unas semillas de mostaza en un recipiente, agitamos el recipiente y después sacamos el recipiente, sacamos la semilla de mostaza, lo volvemos a cerrar. Cuando volvamos a cerrar el recipiente, hay un perfume todavía a mostaza, aun cuando las semillas ya no están. Es una metáfora, es un símil. De la misma manera, esos hábitos que nos conducen a nuestras aflicciones emotivas, o que son la causa para que surjan nuestras aflicciones emotivas, vienen de tantas inmemorables vidas, de tantas que aunque esa, ese combustible, esas semillas que saquen, todavía el alaya no está lo suficiente bien eh, desactivado, purificado, para que el error cognitivo cese. El error cognitivo, la no dualidad, puede que cese instantáneamente en práctica, pero inmediatamente regrese. ¿Okay? Solamente los budas pueden vivir libre de ambos errores, como ya vamos a ver más adelante. Libre del error, libre, perdón, de la aflicción o de la oscuración aflictiva y libres de la oscuración o de la aflicción cognitiva. ¿Ok? Por cierto, estoy terminando de escribir un ensayo que llevo meses pensando. Es un poco relacionado a este tema. Creo que en una semana lo voy a publicar y se los hago llegar a todos. Entonces, creo que es un ensayo bien interesante, bien bonito. Gracias. Mantener una... Listo, seguimos. Antonio, Mantener una... una Ajá. manera, una preguntita, una manera de verlo, que no estoy segura si es así, cuando alguien alcanza el nirvana, logró realizar la vacuidad de las cosas
pero no logra realizar la vacuidad de sí mismo, del yo. O sea, él se No, cree con... eso no existe. Eso es una mentira, eso es una mentira de los mahayanistas del principio. Quien logra realizar la vacuidad del yo, inmediatamente logra realizar la vacuidad de todas las cosas del fenómeno. Quien logra realizar la vacuidad de todas las cosas del fenómeno, realiza la vacuidad del yo. Mayámaca Prasángika Y es eso no implica no clarísimo en eso. dualidad. Eso, Ok, perdón. pero eso ya implica, porque eso no implica no dualidad entonces. No, no implica no dualidad porque la no dualidad es que de una manera, la no dualidad significa la cesación de todas las apariencias. Eso es lo que es no dualidad. La no dualidad es cuando ya no hay yo y mundo, cuando no hay yo sujeto y objeto. Tú puedes saber, y eso es importante, esa pregunta que haces, tú puedes, tú puedes ver un objeto y saber que es no dual contigo, saber que la vacuidad de ese objeto y la vacuidad del yo, la vacuidad del objeto y la vacuidad del sujeto es similar. Lo puedes saber, lo puedes realizar, pero no lo ves. Es decir, los objetos te dejan de engañar. Se acabó el engaño. Nada de lo que veo me engaña. El error cognitivo no me engaña. No me engaña al punto de que me crea aflicción. Pero sigue habiendo un error cognitivo. Sigue habiendo una separación que ya no engaña. En este momento la separación nos engaña a todos. Todos estamos engañados por esa separación. Así que Todos puede, estamos absolutamente convencidos de que todas las cosas que están allá afuera son reales y separadas, son sustanciales y separadas. Hay un yo aquí y hay un mundo allá afuera. Todo. ¿Ok? Cuando realizamos la vacuidad con Incelina del yo y o del ego, y cuando realizamos la vacuidad de las cosas y fenómenos, entendemos que no puede haber separación. Es claro que no puede haber separación, pero una cosa es entenderlo, inclusive realizarlo, y otra cosa es verlo cognitivamente. Son dos cosas diferentes. ¿Está claro? Antonio, entonces, discúlpame, entonces cuando uno ya supera esa dualidad, realmente casi que uno podría atravesar paredes, o sea, ya nada es real, todo es apariencia y como que todo, o sea, se vuelve un mundo totalmente moldeable porque ya nada te engaña, o sea, no hay Sí, esas apariencias. bueno, eso es Decir, ya eso es entrar ya en un tema esotérico que no, no, no voy a entrar luz en eso. Pero, digamos, en el antiguo Tíbet, los yogis volaban y iban a un sitio y se desplazaban, pasaban paredes, etcétera, etcétera. Pero, sí, digamos, yo creo que eso no es, eh, por supuesto, hay una cantidad de doctrinas sobre el cuerpo arcoíris que con mucho gusto la podemos conversar en otro momento, no ahora. Pero bueno, ok, digamos, vamos a hacer un poco más sencillos y quedarnos en la vacuidad de las cosas del fenómeno. ¿Ok? Por ahora. gracias. ¿Ok? Esto ya conlleva un entendimiento del vacío o de la vacuidad. No importa la clase de budismo que practiques ni el nivel de entendimiento que consigas. Para ser budista necesitas al menos el convencimiento en la ausencia de existencia intrínseca de los fenómenos. Convencimiento es conceptual. ¿Ok? Walpola Rajula, en su maravilloso libro, Lo que Buda enseñó, que se lo recomiendo a todos, se los voy a colocar, como lo pone aquí, se los coloco en el capítulo 3. Recoge un libro extraordinario, absolutamente extraordinario. Recoge la idea de la ausencia de existencia intrínseca desde la perspectiva del Theravada. Toda mi vida ha estado profundamente influido no solo por la filosofía mahayana, sino por una perspectiva tibetana basada en las enseñanzas yamaka
según se enseña en los monasterios de Luther. Por lo tanto, encuentro refrescante el estudio de las obras de los grandes eruditos Theravada, como Rajula, sobre la ausencia de existencia intrínseca o propia. Rajula dice: Buda negó de forma categórica, sin dar lugar a dudas, en más de un lugar, la existencia del Atma, el alma, el yo o el ego, dentro o fuera del hombre o en cualquier otro sitio del universo. O sea, el ego no existe ni siquiera convencionalmente, ni siquiera convencionalmente. El ego es un invento, es un fantasma, no existe, de ninguna manera, en ningún sitio. Lo que encuentro interesante es que Raúl cita exactamente los mismos tres versos del Dhammapada, al igual que el Amazon Kappa, para mostrar cómo explica el Buda el vacío o la vacuidad en los sutras del vehículo de los oyentes, de los escuchas, diciendo que son extremadamente importantes y esenciales en las enseñanzas del Buda. Los versos completos del Dhammapada dicen así: todas las cosas condicionadas son transitorias. Cuando veamos esto con la visión, nos cansaremos de esta vida de sufrimiento. Creo que tengo una mapada por ahí, se los voy a poner también para que lo tengan. Este es el camino de la purificación. Purificación, cuidado con purificación. ¿A qué purificación se refiere el Buda? No a la purificación moral, a la purificación, no se está refiriendo a esa purificación. Se está refiriendo a la purificación, De la a la visión. purificación, perdón, A la perdón, purificación de la visión. de la visión. Exactamente. Se Claro. está refiriendo a la purificación de cómo percibimos los objetos y los fenómenos. Todas las cosas condicionadas carecen de existencia inherente. Cuando veamos esto con la visión, nos cansaremos de esta vida del sufrimiento. ¿Con cuál visión? Con la visión, con la noble, correcta visión. Este es el camino hacia la purificación. Todas las realidades están desprovistas de una entidad intrínseca permanente. Cuando veamos esto con la visión, nos cansaremos de esta vida de sufrimiento. Este es el camino de la purificación. Es decir, ¿de dónde salen los tres sellos del budismo Theravada? Salen justamente del Dhammapada. ¿Eh? Ten en cuenta los cambios de tema entre las tres estrofas. Las dos primeras hablan de todas las cosas condicionadas, fenómenos que surgen de causas y condiciones contaminadas, y por lo tanto son temporales e insatisfactorios. La última estrofa, sin embargo, habla de todas las realidades, todas las cosas. No hay ningún fenómeno que no carezca de existencia intrínseca. En este contexto, la no existencia intrínseca se refiere a una ausencia completa del yo o del alma. Todas las cosas, no solo las dependientes, surgen en dependencia de otras. Tienen un origen dependiente. Por lo tanto, no importa los términos que usemos, no yo, ausencia de existencia intrínseca, ausencia de yo, no hay duda de que Buda enseñó este concepto y de que están todos incluidos y que están incluidos siempre los fenómenos. Con esas afirmaciones, Buda está siendo revolucionario. Incluso hoy en día supone ser radical cuando se mantienen estas ideas. Si todos viéramos esto de una forma sincera, el orden mundial se derrumbaría y surgiría un nuevo mundo en su lugar. Esto es maravilloso, bellísimo. Y fundamentalmente, el buen Geshe Tashi, ¿qué nos está diciendo? Si todos, si toda la raza humana, si todos los humanos en este planeta, como por arte de magia, despertáramos a la ilusión de un mundo real y separado, si todos entendiéramos, si todos revisáramos de una vez la vacuidad evidente de todas las cosas y fenómenos, este mundo sería diferente.
¿Por qué sería diferente? Porque al cesar el sufrimiento que expliqué en la primera sesión, en la primera clase, si al cesar ese sufrimiento que todo lo permea, ese sufrimiento, ese temor permanente que tenemos todos los seres humanos, y basado en ese temor es el motor que alimenta el quehacer humano. Cuando ese temor cesa, porque ya se acabaron las aflicciones, y ya no tenemos temor existencial, ya no existe ese temor existencial, pues que las cosas no agradan o no me agradan, o que las cosas son buenas o son malas, o son justas o son injustas, todo eso se termina, se acaba. Y entonces un mundo iluminado necesariamente tiene otro orden social. Necesariamente tiene otro orden social. No por eso no va a avanzar la ciencia, no por eso no va a seguir surgiendo tecnológicamente todo, solamente que la motivación es otra totalmente diferente. Ya no es la motivación de la supervivencia, agrandamiento o verificación o validación del yo, que es el motivo detrás del cual es el combustible de la actividad humana. Ese combustible cuando cesa, hay otro combustible mucho mejor, de mucha más calidad, de mucho más octanaje que eso, pero al que no tenemos acceso. Y si entrara en funcionamiento ese otro combustible, que es la compasión, si entrara en funcionamiento ese otro combustible, definitivamente este mundo no sería la, lo terriblemente cruel que es en términos. ¿Sí? Esto está bellamente dicho en este texto. Casi todas las demás filosofías y religiones mantienen que debe haber algo entre nosotros que perdura de forma inalterable, algo esencial que puede ser el alma, el ego o el atma. Según el budismo, esto no es simplemente una visión incorrecta, sino la visión incorrecta que hace que perpetuemos el sufrimiento que que nos hemos estado causando a nosotros mismos y a los demás desde un pasado infinito, desde tiempos sin comienzo. Si tenemos alguna noción de que hay algo dentro de nosotros con estos atributos, sin importar la etiqueta que le pongamos, entonces es que creemos en un yo que según Buda no existe. Ampliaremos esta visión en el primero de los tres conceptos sobre yoidad. ¿Sí? Enseñó Buda la visión prasangika sobre la ausencia de existencia intrínseca. Buena parte de los capítulos posteriores de este libro tratan sobre la visión de la ausencia de existencia intrínseca o vacuidad de acuerdo a las explicaciones de los grandes maestros, de la que se considera la más importante y sutil de las subescuelas filosóficas Prasangika Mayama. Podría parecer que las complejas y despiadadas afirmaciones lógicas de esta subescuela tuvieran poco que ver con las afirmaciones relativamente simples del Sutra de las Cuatro Nobles Verdades. Así que hay que dejar claro que las últimas afirmaciones no eran inventadas, sino que de hecho surgieron de las verdaderas enseñanzas del Buda. Los grandes maestros indios como Nagarjuna, su más cercano discípulo Arjadeva, y en particular Budapalita y Chandakirti, todos piensan que esto debe ser así. Su razonamiento es el siguiente. Los sutras Theravada utilizados por oyentes y por realizadores solitarios para aquí, en, eh, según la doctrina mahayana, eso es algo que vamos a ver ahora más adelante, en el Theravada existen tres tipos eh, de eh, realizadores. Existen lo que se llaman los escravas, que son aquellos que realizan
el no yo a través de la palabra del Buda. Y están los Praketya Budas, que son aquellos que realizan el no yo a través de un proceso personal, generalmente aislado. Monjes en monasterios, yogis aislados en recintos, en cavernas, en cuevas, etcétera, etcétera. Escravas y Praketya-budas, los escravas son los oyentes, los Praketya-budas son realizadores independientes. ¿Okay? Ambos dos son maneras de llegar a Nirvana, cada uno por una vía diferente. La diferencia entre la Theravada y Mahayana es que tanto los escuchas como los realizadores independientes, que pueden llegar a ser arahants, que pueden llegar a ser aryas, que pueden llegar, un arya es aquel que ha logrado nirvana, que ha obtenido nirvana, o la mente de nirvana, por ambas vías, pueden llegar a nirvana, pero lo hacen solamente con la intención de iluminarse o de el despertar de ellos mismos. Cada cual tiene su camino, cada cual tiene su problema y cada cual debe encontrar su solución. Eso es Theravada. El tercer tipo es ya el Bodhisattva. El Bodhisattva ya deja de ser una escucha o deja de ser un realizador solitario. ¿Por qué? Porque el Bodhisattva comienza con la mente de la iluminación, con Bodhicitta. Y Bodhicitta no es otra cosa que la intención firme de conseguir la liberación con el objeto de poder luego o de poder ayudar al resto de los seres sintientes. ¿Okay? Esa es la diferencia. Pero ahí, Antonio, ambos llegan al nirvana, no importa Sí, cuál sea. sí, ambos, ambos. Tanto los escuchas como los realizadores independientes se convierten en aryas, se pueden convertir en, eh, en poseedores del estado de nirvana, detentores del estado de la cualidad de nirvana. Aquellos que están en el camino de la liberación individual son un compendio de consejos capaces de guiar al practicante hacia la liberación. Por lo tanto, deben plantear, al menos de forma implícita, la forma final de existencia de las cosas y los fenómenos, ya que cualquier cosa inferior no tendrá el poder para destruir todos los engaños o emociones aflictivas. Entonces aquí lo dice clarísimo. Ya, lo dijo. Esto es es algo que diferencia inmediatamente el Yamaka, la Sángika, de todo el resto del Theravada, o de muchas de las escuelas budistas, donde dicen que el Theravada solamente pueden conseguir Nirvana, pero no Budeidad, perdón, solamente pueden conseguir, disculpen, solamente pueden conseguir la realización de la ausencia del yo, del vacío del yo, más no pueden conseguir la realización de la ausencia del yo en los fenómenos, en las cosas y fenómenos. Aquí ya lo está diciendo, no es así. Quien puede llegar a realizar la ausencia de yo, fue la ausencia de un yo verdadero y separado, inmediatamente tiene acceso a la ausencia de la ausencia de existencia inherente en las cosas y fenómenos. No hay eso de que alguien solamente realiza yo, la esencia de yo, y no en las cosas y fenómenos. Eso es una falsedad. Quien realiza el yo, realiza la ausencia de realidad en cosas y fenómenos. La diferencia entre Theravada y Mahayana no está en la realización, en qué realiza uno y qué realiza otro. Eso no es verdad, es una falsedad. La diferencia entre Theravada y Mahayana es con la intención con la que se parte para lograr esa realización.
Si es con una intención personal, egoísta, por decirlo de alguna manera, o pues con una visión altruista de ayudar a todos los demás, ¿no? Hay dos tipos de oscurecimiento que nos separan de la libertad: los oscurecimientos que impiden la liberación y los oscurecimientos que impiden la iluminación. ¿Ok? Interesante cómo lo coloca. Liberación es nirvana, iluminación es nirvana, más no dualidad. Para evitar los oscurecimientos que impiden ¿la liberación de qué? La liberación de las aflicciones, ¿ok? De las aflicciones emotivas o de las emociones aflictivas, como lo queramos llamar. Para evitar los oscurecimientos que impiden la liberación, el practicante debe entender la forma final de existencia de las cosas y fenómenos. Sin ella, incluso la liberación individual es imposible. Por esa razón, los grandes maestros argumentaban que en los sutras sobre la liberación individual, Buda enseñó la forma final del sistema. Estas interpretaciones del significado del término ausencia de existencia intrínseca o propia no son teorías diferentes, sino que difieren, ¿sí?, sino diferentes grados de sutileza dentro de la misma teoría. Y por lo tanto, tenemos que tener bien claro que la teoría de la vacuidad que se explica en la escuela Yamaka, sobre todo en las subescuelas prasángicas, también está explicada en los sutras Theravada. O sea, no es un invento. Por el mismo Buda. Si Buda no hubiera explicado la ausencia de existencia intrínseca en las enseñanzas Theravada, habría sido muy difícil para los maestros de la escuela prasángica demostrar que Buda es el origen de esta idea. Cuando somos capaces de ver los diferentes grados de sutileza de esta teoría, según van progresando, entonces descubriremos que no hay contradicción entre las enseñanzas originales y la interpretación basada. Niveles de existencia intrínseca. Los dos tipos de vacuidad. Y aquí ya entramos de lleno en el tema. De momento sufrimos porque malinterpretamos la manera en que los fenómenos existen. Punto. Sufrimos o estamos inconformes porque malinterpretamos la manera en que los fenómenos existen. Aquí no estamos hablando de ilusión, de malinterpretación. El estudio de la vacuidad es para corregir esa mala interpretación y para eliminar nuestra inconformidad, nuestro dukkha. Es una materia muy amplia y por supuesto que no tenemos que entender la forma final de existencia de cada uno de los fenómenos del universo de forma individual y uno por uno. Esto es importantísimo, importantísimo. O sea, cuando realizamos la vacuidad de cualquier cosa, no realizamos la vacuidad de una sola cosa. Una vez que entendemos la vacuidad de cualquier cosa, cualquier fenómeno, entendemos la vacuidad de absolutamente todas las cosas y fenómenos. Todas. Una implica totalidad, porque de las cosas que se realizan, tanto conceptualmente como no conceptualmente, es que absolutamente todo tiene la misma naturaleza, que no puede existir nada que no sea fundamentalmente básico. Nada. Cuando realizamos la de una, hemos realizado la de todas. Importante. Lo que más nos puede ayudar es lo que tenemos más cerca, nuestro sentido de identidad, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras posesiones inmediatas. Para este fin, los maestros más allá han dividido las cosas en dos categorías: el yo y todo lo demás. Yo se refiere a nuestro propio sentido de identidad, los demás se refieren a todas las demás experiencias, aparte de ese sentido central del yo. La ausencia de existencia inherente en estas dos categorías se expresa así: la vacuidad de las personas,
la vacuidad de los fenómenos. La vacuidad de la persona del yo, sujeto, la vacuidad de los fenómenos o la vacuidad del mundo, ¿ok? Objeto. Los maestros budistas encuentran más ventajoso abordar primero la forma final de la existencia del yo o de la persona, porque al final tratar nuestra mala interpretación sobre la existencia del yo resulta clave para conseguir liberarnos del sufrimiento y de su origen, independientemente si vemos esa libertad como la liberación o como iluminación. Ese yo que apreciamos con tanto cariño, con tanto pelo, es el centro candente de nuestro universo. Y todo lo demás surge de ahí, ya sean los componentes del cuerpo, de la mente, nuestras posesiones, el entorno o el mundo entero. Aunque esta declaración nos parezca sorprendente, seamos honestos. Si, nos- si yo preguntara cuál es el centro de vuestro universo, no apuntarías al centro de vuestro pecho. Práctica y psicológicamente hablando, apuesto a que esto es realmente así. Habría que preguntarnos, habría que interrogarnos sobre esto. La comprensión de la forma final de existencia de todas las demás cosas puede venir después. Lo importante ahora es que nos aclaremos nosotros mismos. La habitual materialización de nuestro sentido personal de identidad es lo que nos mantiene encerrados dentro de la existencia cíclica, no nuestro cuerpo, ni la televisión, ni nuestros amigos. Y eso es lo que tenemos que trabajar ahora. Por eso los maestros budistas nos instan a que comencemos buscando la forma final de existencia del yo. Después de haber alcanzado la permanencia pasible, ¿qué es la permanencia pasible? Primer yana, shamatha. Usamos nuestra visión. ¿Qué es nuestra visión? Es vipassana. Nuestra comprensión para la búsqueda de la forma final de existencia del yo, del ser. En sus palabras claras, Chandrakirti dice, los yogis que deseen entrar en la realidad y eliminar todas las aflicciones y errores, consideran esta pregunta. ¿Cuál es la raíz de la existencia cíclica? Cuando examinan esto detenidamente, se dan cuenta de que la raíz de la existencia cíclica es la idea falsa de la visión de los compuestos y lo transitorio. Además, perciben que el yo es el objeto que observa ese falso punto de vista de lo compuesto y transitorio. Y también se dan cuenta de que el hecho de no seguir a ese yo nos lleva a la eliminación de ese falso punto de vista. Y así podríamos superar todas las aflicciones y todos nuestros errores. Por lo tanto, al principio, estos yogis solo examinan el yo, preguntándose, ¿qué es este yo? Objeto de concepción del yo. Hay un largo camino hasta llegar a la forma final de existencia. Tenemos un concepto de la yoidad dividido en varios grados de sutileza. La Amazon Kappa define los tres principales. El yo como entidad inmutable, unitaria y autónoma. Ese es el primer nivel. El primer nivel de yoidad, el primer nivel de realización, el cual es relativamente simple. El segundo nivel, el yo como una entidad autosuficiente y sustancial, bastante más complicado de realizar, bastante más, ya lo vamos a ver. Y el tercer, el yo como una entidad intrínseca. ¿Ok? Esos son los tres niveles por los cuales vamos a ir avanzando en esta dilucidación de la vacuidad del yo. ¿Ok? Estamos entrando en la manera como el budismo asume este reto de la realización conceptual y no conceptual de la vacuidad. Y antes de ocuparnos del mundo, antes de ocuparnos de las cosas y fenómenos, el budismo dice, vamos a ocuparnos de este yo, de esta persona, de esta personalidad. Vamos a descifrar la vacuidad de este yo.
vamos a entenderla, vamos a desmenuzarla y lo vamos a hacer de manera gradual. El libro nos va a llevar de manera gradual a deshacer esa vacuidad en tres pasos, ¿sí? En tres estados, en tres escalones. Primero, el yo como entidad inmutable. Inmutable quiere decir permanente, unitaria y autónoma. Autónoma quiere decir que no, que es independiente de causa. ¿Ok? Ese es el primer eslabón, el cual es bastante sencillo, porque es bastante lógico y nosotros ya como budismo tenemos acceso rápido a ese primer nivel es muy sencillo de quitarnos del medio, sumamente sencillo. El segundo nivel es el segundo nivel es mucho más sutil, bastante más sutil, porque ya no es tan burdo como el primero. El yo como una entidad autosuficiente y sustancial. El yo como una entidad autosuficiente y sustancial. Y es ahí vamos a detenernos por varias sesiones seguramente, hasta que entendemos por qué el yo no es una entidad autosuficiente y por qué el yo no es una entidad sustancial. Y finalmente, el más fino de todos, que es el yo como una entidad intrínseca. Y yo creo que esto de la entidad intrínseca es quizás, yo ya he hablado de eso, lo voy a volver a explicar porque es pertinente en este momento, que es el yo como una entidad intrínseca. Es ese, cada uno de nosotros es un ser diferente. Todos tenemos seguramente las mismas composiciones corporales, en el sentido de que todos estamos hechos de los mismos elementos, por decirlo de alguna manera, y tenemos una condición física bastante similar, con diferencias, pero bastante similar. Pero todos somos sustancialmente, intrínsecamente diferentes, o nos sentimos intrínsecamente diferentes. ¿Por qué? Porque todos tenemos un conjunto de cualidades que nos hacen diferente al otro, ¿verdad? Mi condicionamiento, mi condicionamiento social, cultural, emocional, educacional, nunca puede ser exactamente igual al de nadie más, porque yo he vivido mi condicionamiento con mis propias circunstancias que me han afectado de una manera absolutamente particular. Puede que otra persona tenga similitudes o grandes similitudes, pero nunca podemos ser iguales. ¿Por qué? Porque nunca hemos tenido los mismos amigos, nunca hemos tenido la misma familia, nunca hemos tenido los mismos hermanos, nunca hemos estado con los mismos maestros, no hemos leído los mismos libros, no nos hemos educado de la misma manera. Nuestro condicionamiento siempre es diferente. No importa que seas hermanos gemelos. Los condicionamientos de hermanos gemelos, aunque se asemejan en miles de cosas, siempre hay diferencias en su condicionamiento porque tienen necesariamente diferencias diferentes, interpretaciones diferentes. Eso por la parte mental. Ni hablar luego de la parte física. Nunca podemos ser iguales a otros, evidentemente. Siempre tenemos pequeñas variaciones en nuestras conformaciones que nos hacen absolutamente diferentes. Y esa diferencia, eso que cada ser humano, o cada ser sintiente, y cada ser sintiente, cada ser humano me refiero a todos los sintientes, los animales, las bacterias, digamos, los virus, nunca nada es exactamente igual al otro. Y si vamos más, ningún árbol nunca es igual al otro. Y si vamos también un poco más allá, ni siquiera lo inanimado es igual uno al otro, por mucho que queramos. ¿Ok? Una piedra nunca es igual a otra, una montaña nunca es igual a otra, un grano de polvo nunca es igual al otro, un átomo nunca es igual al otro, porque tienen estados energéticos fundamentalmente diferentes. Tienen, digamos, nada nunca es igual a nada. Todo
cuando se considera individualmente, es único. Y es justamente eso, ese, esa, esa contingencia de unicidad, esa percepción de unicidad de las cosas, lo que hace que imputemos, de manera muy lógica, además, cuidado, sobre esa cosa, esos fenómenos, imputemos una existencia intrínseca que nada más esa cosa tiene. Que en el caso humano lo llamamos personalidad. Cada persona tiene una personalidad, la cual es diferente a la otra. Pueden haber similitudes, mayores, menores, pero nunca pueden ser iguales. Y justamente ese conjunto de cualidades que nos hacen absolutamente únicos, que nos confieren esa personalidad única, nos hacen intuitivamente, por supuesto por nuestra ignorancia, estar convencidos de que tiene que haber algo intrínseco, existente en nosotros que nos hace únicos. ¿Ok? Y ese es el yo como una entidad intrínseca, la cual es muy difícil de superar, muy difícil de superar. Y creo que lo he dicho en otras ocasiones, al igual que las personas tienen personalidad, las cosas tienen cososidad. ¿Ok? Una manzana tiene manzanidad, una pera tiene peracidad, una silla tiene sillacidad, porque nada es similar nunca a otra cosa. Y esa falta, esa ausencia de similitud, esa multiplicidad es justamente engañosa, nos engaña. ¿Y en qué somos todos absoluta y totalmente iguales? ¿En qué? En nuestra vacuidad. Fundamentalmente, todo es vacío y eso no nos excluye a nosotros como personas. Somos absolutamente vacíos de existencia real, sustancial, de nuestro lado, verdadera. Y en eso todos somos similares. Y eso es justamente lo que tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar la visión de unicidad, la dejamos dentro del mundo, dentro del mundo normal de todos los días. No tenemos que combatirla, pero esa unicidad no nos engaña, porque sabemos que fundamentalmente esa cosa, ese fenómeno, esa persona es esencialmente vacío de existencia real que nosotros estamos imputando sobre él. ¿Ok? La primera visión en la que el Buda se enfocó para hablar de la ausencia de yo fue en la visión de las filosofías indias no budistas. Esa y la segunda son rechazadas por todas las escuelas budistas. Sin embargo, solo la escuela Prasangika, la más elevada de las subescuelas Madhyamaka, rechaza también la tercera, la que dice que el yo existe como una entidad intrínseca. Todo lo que no sea ver la ausencia de yo como una entidad intrínseca, afirman en Prasangika, es una forma de aferramiento a la existencia propia o intrínseca. ¿Okay? Solo la escuela Prasangika, solo la escuela Prasangika dice directamente
prueba directamente que esa existencia intrínseca también es un engaño, también es falso. ¿Mm? ¿Ok? Aferramiento al yo innato y al yo adquirido. Yo prefiero no arrancar con esto, porque esto es, digamos, ya empezamos aquí los temas más profundos. Bueno, más profundos de lo que ya hemos conversado, que han sido bastante profundos. Prefiero dejar la sesión hasta aquí. Prefiero que el aferramiento al yo innato y al yo adquirido, que es un tema importantísimo, es donde realmente vamos a entrar de lleno en la problemática de la vacuidad del yo. Prefiero dejarlo ya para la próxima sesión. ¿Ok? Entonces, más bien, estos 15 minutos, 20 minutos que nos quedan, vamos a dedicarlo un poco a comentar la profundidad enorme de todas estas cosas que hemos leído, eh, ver preguntas, intervenciones y poder hablar un poco sobre estas cosas que hemos hablado. ¿Ok? Entonces, vamos a dejar hasta aquí, vamos a dejar la sesión de hoy. Gracias, Antonio. Dices que hay dos tipos de vacuidad, una que malinterpretamos y la segunda es ¿cuál? No, la vacuidad no, ¿cómo no, disculpa, no entendí la pregunta, o a lo mejor, No, o a lo mejor expliqué algo que no lo expliqué adecuadamente. Dime, repíteme de nuevo. sí, que hablamos de que hay dos tipos de vacuidad, Tres tipos. una que es una malinterpretación. Son tres tipos de vacuidad. Son no tres tipos de vacuidad. Tres, tres eslabones en el proceso de ir realizando la vacuidad. Primero, la vacuidad del yo como unitario, incondicionado y permanente. El segundo tipo es el yo como sustancial y autosuficiente. Y el tercero es el yo como existencia intrínseca. Esos son los tres tipos de vacuidades progresivamente vamos a ir desmintiendo. Ah, ok, ¿Ok? Son tres, no son dos. son tres. Muy bien. ¿Ok? Y cuidado, no estamos hablando en este momento de la vacuidad de las cosas, del mundo, vamos a hablar de la vacuidad del yo. El yo. Entonces, primero vamos a ver al yo, qué realidad tiene el yo brahmánico, por ejemplo. ¿Ok? El yo brahmánico, que es fundamentalmente es Brahman, tiene, o el alma cristiana, tiene tres cualidades fundamentales. La cualidad número uno es que es indivisible, es único, unicidad, no se puede dividir. Dios también es indivisible. La segunda cualidad es permanente, es decir, existe de manera constante todo el tiempo. Y la tercera cualidad es que es incondicional, no responde a causas y condiciones. ¿Ok? Esa es fundamentalmente las cualidades filosóficas del eternalismo, las cualidades filosóficas de aquello que está creado por un Dios, aquello que es Dios, ya bien sea la multiplicidad abrahámica o la creación cristiana, por poner las más comunes. ¿Ok? Ese tipo, ese tipo de existencia es la primera que vamos a refutar. ¿Por qué? Porque es la más básica de todas. Y es la manera como subconscientemente e inconscientemente todos estamos convencidos que existimos. Existimos como una cosa única, existimos como una cosa inseparable, intrínsecamente aquello que está dentro de nosotros, permanente, es decir, algo que va a seguir, ¿sí? Y que es permanente hoy y mañana es el mismo, y pasado será el mismo, y fue el mismo antes. Esa cosa, ese algo intrínseco que tenemos. Y la tercera
es que ese algo no responde a causas y condiciones. Eso es algo que es de esa manera. Es así. Entonces, ese conjunto, esa triada de cualidades son las primeras que vamos a negar. La vamos a negar, lógicamente. ¿Sí? Una, una manera de negarlos es a través de la explicación que di sobre la unicidad, sobre la indivisibilidad, sobre la imposibilidad de que algo sea indivisible. Y cómo vamos a ir entendiendo el pensamiento budista, cómo la imposibilidad de que algo sea indivisible nos lleva necesariamente a la libertad de extremos. Es la misma idea, exactamente la misma idea, más sofisticada desde el punto de vista de libertad de extremos, más elaborada desde el punto de libertad de extremos, porque la libertad de extremos finalmente es una consecuencia de la imposibilidad de la unicidad, de la, del de la unicidad, de la indivisibilidad, ¿ok? Pero es exactamente la misma idea. Al igual que la impermanencia y la unicidad están absolutamente relacionadas, son coemergentes. Son coemergentes. Si algo es indivisible, es permanente. Si algo es indivisible, no tiene más remedio que ser no condicionado. Nada puede condicionar esa existencia indivisible. Nada. No hay ninguna manera, porque si no, no sería indivisible. ¿Ok? Entonces, la indivisibilidad por una parte, la permanencia por la otra parte y la incondicionalidad por la otra parte son todas caras de un mismo objeto. Son todos lados de un mismo triángulo que se sostiene en esas tres cualidades. En la cualidad de la indivisibilidad, en la cualidad de la permanencia y en la cualidad de la no causalidad. O sea, no responde a causa. ¿Ok? Entonces, vamos a negar eso. Vamos a salir de ese nivel rápido. No puede haber nada que cumpla, nada absolutamente que cumpla con los lados, los vértices de ese triángulo. Y en el momento en que desarmamos uno de los vértices, sea el que desarmemos, el de la impermanencia, o el vértice de la indivisibilidad, o el vértice de la no condicionalidad, cualquiera que desarmemos nosotros se caen inmediatamente. El triángulo se desarma. Se acabó. Y hemos desmontado el primer mito conscientemente, que es lo que vamos a ver en el próximo capítulo, perdón, en la próxima lectura. Vamos a desmontar primero, eso es burdo, es burdo. Y cuando digo burdo, no es que estoy tratando de ofender a nadie. Estamos, estamos profundamente condicionados, fundamentalmente condicionados para ver el mundo de esa manera. Porque nos lo han inculcado de todas las maneras posibles, mediante el lenguaje, mediante la cultura, mediante las religiones, mediante nuestra educación, mediante la ciencia. Todo, absolutamente todo siempre lleva a eso. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero que vamos a desmontar. Y cuando desmontemos eso, que es burdo, pero está tan arraigado en nosotros, tan tremendamente arraigado. Cuando desmontemos eso, los otros niveles de vacuidad, aunque son más sofisticados, aunque son más sutiles, bastante más sutiles, van a ser quizás más sencillos de desmontar. O sea que lleguemos a desmontar la falta de existencia integral. ¿Ok? Oye, Antonio, y entonces, dime una cosa, ¿sería incorrecto describir la vacuidad como indivisible, como permanente y incondicionada? La vacuidad no se Absolutamente. podría... Ok. No, la vacuidad no es nada de eso. Sí, La porque vacuidad es exacto. parecería Y que... eso es.
Ok, mira, Es que parecería que entonces puede dividirse. no, la vacuidad es divisible, la vacuidad es vacía, la vacuidad es condicionada y la vacuidad es impermanente. Ok. Todo, ¿ok? Entonces, y eso me lleva a un concepto interesante que creo que es importante también aquí. Lo voy a, lo voy a enunciar, no es parte de esto que estamos estudiando, pero está muy relacionado, ¿ok? Cuando hablamos de Dios, que es una entidad que tiene estas tres condiciones, y fundamentalmente en tiempos del Buda, cuando se hablaba de Dios, se hablaba de Brahman, que era, digamos, en el entorno social y cultural y religioso del Buda, digamos, Siddhartha salió de su casa, Gautama Siddhartha, cuando salió de su casa, se incorporó en las escuelas brahmánicas. O sea, él practicó como un yogi hinduista, ¿ok? Bajo la visión completa del brahmanismo. No nos olvidemos de eso, porque era la cultura de su momento. Igual que Cristo creció Cristo era un judío y el Buda provenía de una casa de brahmins, de una casa donde el hinduismo era la esencia fundamental de la educación religiosa, de la educación moral, de la educación cultural, de todo. Entonces, generalmente en el budismo, cuando se habla de Dios, se habla de Brahman. Y Brahman es una entidad que fundamentalmente tiene estas características. Entonces, y aquí creo que es importante, lo que voy a explicar creo que es bien importante. Cuando decimos si Dios es el extremo del eternalismo, el extremo, digamos, todo está creado por voluntad divina, todo viene de Dios. ¿Cuál es el extremo contrario a Dios? ¿Cuál es el extremo contrario a Dios? ¿Quién me lo puede responder? ¿Cuál es el extremo contrario a Dios? No me vayan a decir el demonio, ¿no? O el diablo, o Satanás. Ese no es el extremo. La no existencia ¿La no existencia de qué? de un Dios. Exactamente, muy bien, Julián. El extremo opuesto a Dios no es la nada, es la ausencia de Dios. Es la ausencia de ese Dios. Eso es lo contrario a Dios. Es el opuesto, el extremo opuesto a Dios. La ausencia real, en el sentido de que un extremo es la existencia real de Dios y otro extremo es la ausencia real de Dios. Entonces son los dos extremos. Un caso se llama eternalismo, el otro caso se llama nihilismo. ¿Ok? Causal, acausal ambos totalmente, unitarios ambos totalmente y permanentes ambos totalmente. ¿Ok? Entonces, para el budismo, como los dos extremos están negados, ni la ausencia 100% de Dios, perdón, ni la existencia 100% de Dios, ni su ausencia 100% son posibles, porque no pueden existir, los extremos son inexistentes, porque los extremos necesariamente tienen que cumplir con las tres cualidades. Entonces, ¿qué es lo que queda? Queda todo aquello que no sea un Dios 100% existente o un Dios 100% no existente. ¿Ok? Entonces, como son imposibles esos extremos, para la única manera de que el mundo, las apariencias como apariencias, surjan, sean
La única manera que el mundo sea el mundo que conocemos, dinámico, abierto, cambiante, bueno, malo, triste, feo, el mundo que conocemos es que esté liberado de Dios, es que esté libre de Dios, pero que también esté libre de la inexistencia de Dios. Es la única manera. Cuando hay un Dios o cuando hay una ausencia absoluta de ese Dios, no puede haber el mundo como lo conocemos. Entonces, para el budismo, ¿qué es el mundo? Es la negación de Dios, la negación de la existencia intrínseca de Dios, la negación de la existencia, como veremos más adelante, inherente de Dios. No solamente la negación de ese Dios burdo, unitario, permanente, incondicionado, sino la negación de ese Dios como autosuficiente y sustancial, y la negación final de ese Dios como intrínsecamente existente. Cuando esas tres negaciones funcionan y son ciertas, entonces el mundo es mundo. No puede ser de otra manera. Mientras ese Dios exista al 100%, no puede haber mundo. Es imposible. Solamente la negación de Dios conduce a esta maravilla. Solamente la negación de Dios conduce a Buda. Buda solo puede ser posible ante la negación de Dios. ¿Ok? Es profundo esto que estoy hablando, es quizá duro, lo digo, pero esto es el Buda. Exactamente, esta es la esencia del Buda. Porque negamos la existencia intrínseca de un Dios, el mundo es mundo. Porque negamos la ausencia intrínseca de un no Dios, de algo que es 100% no Dios, el mundo es mundo. Porque quitamos los extremos del eternalismo y nihilismo, es que el mundo es mundo. Es que somos seres sintientes. Es que tenemos la oportunidad de esta preciosa vida humana. Es que tenemos la posibilidad de la iluminación. Es que tenemos la posibilidad de el autorreconocimiento. Porque tenemos la oportunidad de que emerja de manera absolutamente obvia esta naturaleza búdica, estos budas que ya en este momento son. ¿Sí? Filosóficamente es fundamental que entendamos esto. Es fundamental que entendamos esto. Porque esto es lo que nos hace budistas. Perdón, el Buda no quería budistas. Esto es lo que nos hace alinearnos con la visión del Buda. Justamente esto que estoy hablando. Esta es la alineación con la visión del Buda. ¿Sí? Esto no es un paso sencillo. No lo es por nuestros hábitos, por el alaya, por nuestra compulsión de creer que todo es real y sustancial. Es una compulsión. O sea, no tenemos remedio. Aunque queramos no hacerlo, lo vamos a hacer. A menos que cambiemos ese hábito de la ignorancia por el hábito de la sabiduría. Siempre cambiamos un hábito por otro. Pero es fundamental que
nos alineemos con esta negación de la existencia intrínseca de Dios y con esta negación de la ausencia intrínseca de la falta de existencia total y absoluta de Dios. Quitamos los extremos, que queda todo el recorrido. Una vez que quitamos el tamaño mínimo de la torta o el tamaño máximo de la torta, que nos quedan todas las tortas, de todos los tamaños posibles. Eso es el budismo. Eso es el budismo. Libre extremo. Negación de existencia real, sustancial, de su lado, intrínseco. ¿Ok? Vamos a ir desmenuzando esto progresivamente, poco a poco, pero esta es la idea general. Y esta idea general la voy a machacar una y otra y otra y otra y otra y otra vez. ¿Para qué? Para crear hábitos. Hemos estado sometidos tanto al hábito realista que lo menos que podemos hacer es someternos al hábito de la falta de esa existencia intrínseca. Bueno, ¿algún comentario? ¿Alguna pregunta adicional? Muy bien. Entonces vamos a dedicar los méritos. Cualquier mérito que hayamos generado por esta transmisión se lo dedicamos a todos y cada uno de los seres sintientes por su pronta liberación que se distribuyan los méritos. Muchas gracias. Voy a hacer, no sé si hacer un resumen. Esto es un capítulo complejo porque estamos instilando estos conceptos que los queremos dejar ahí en el fondo de nuestro alaya, bien en el fondo, que no nos los muevan más. Entonces, no sé si es posible que haga un resumen pequeño de esta primera sesión, de este primer capítulo, para que por favor pues lo puedan leer y puedan refrescar estas ideas. ¿Ok? Entonces, no hay más nada. Nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias.